y después de muchas, no sé si muchas semanas, 2 por lo menos semanas, sí, finalmente escuchamos esta cortina tan particular que tiene que ver con nuestra columna de cine, en este caso que está a cargo de Juan Vicente, Fila 7, así que recontra y pero bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por renovar la invitación como cada jueves. Lamentablemente por cuestiones complicadas no pude estar en semanas anteriores, pero bueno, acá estamos de nuevo. Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Juan? Sí. ¿Qué se cuenta? Bien. Todo muy bien. Previo a esto quería hacerles entrega de un obsequio de fin de año del bloque de Fila 7. Así que bueno, para cada uno de ustedes. ¿Esto es para mí? Sí, exactamente. Sí, les busqué un motivo que más o menos pudiera ser. Es gentileza de Camaleón, laboratorio de diseño, que es uno. Sí, es un productor local que hace muchas actividades. Eso está hecho con madera de los pallets, justamente trabaja una madera tan común, digamos, en nuestra ciudad, que se utiliza para tantas cosas. Pero y bueno, precioso, y que se tira mucho, y que bueno, muchacho, mi amigo Alejandro Farnetti, hace esas bellas artesanías, así que lo hemos visto alguna vez a don Alejandro. Sí, por ahí. Bueno, en alguna feria o algo así. Así que yo ya le vamos a sacar una foto para que la gente sepa de qué se trata. Exactamente, sí, busqué el motivo más o menos que pudiera ir con cada una de ustedes. Digamos que no fue al azar, digamos. No fue al azar, no fue fueron personalizados. No, fueron personales, buscados, sí. Y el mío, está complicado el mío, te digo. No, bueno, pero por ahí después lo charlamos, pero me pareció que podía ir con tu interés. Y también con el mío, obviamente, tiene que ver con mi interés y después así. Yo me quedé pensando. A ver, el tuyo. Bueno, a ver, el tuyo. Usa el amor como un puente, dice. Y es Cerati, claro. Bueno, pero no es grave, el mío es peor. Está muy bien. No, pero tú tienes bien cinéfilo y tiene una onda así, digamos, de psico-killer. Claro. No, psico-killer no, pero sádico, digamos, de psicosis está muy bien parecido. Porque sí. Sí, es verdad. Sí, pero bueno, gran película de México que es siempre una luminaria en este modesto segmento. Bueno, Juan, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, me alegro que les haya gustado. Así que bueno, esta semana tenía previsto hablar, esta semana no, hace como 3 semanas tenía previsto hablar en realidad. Un montón. Claro, porque hemos hablado hace un tiempo atrás de lo que denominamos los antihéroes, ¿no? Estos personajes tan pintorescos, y para definirlo, por supuesto, fieles a un modelo diádico, digamos, pensamos que lo más fácil era expresar que era un héroe, ¿no? Pero nos hemos quedado medio cortos en esa definición que dimos, que en ese momento dijimos que el héroe es aquel que encarna ciertos rasgos, digamos, que son socialmente valorados en la cultura, y que tienen que ver comúnmente con poseer ciertas habilidades o una personalidad idealizada que permite llevar adelante ciertas hazañas extraordinarias o que suelen ser beneficiosas para el conjunto de la población, ¿no? Eso más o menos es el heroísmo. Cabe preguntarse si requiere condiciones sobrenaturales el heroísmo, o bien se trata de una vocación de sobreponer el terror irrefrenable que siente uno ante el peligro, ¿no? Es decir, quien acá esto les dice, la verdad es que ciertamente siente miedo por muchas cosas, ¿no? Pero bueno, cada pequeño acto que uno haga en pos de tratar de vencer ese miedo, en principio es un acto de heroísmo, ¿verdad? Es decir, cuanto más cobarde sea uno, más invitaciones al heroísmo tiene. Aquel que no tiene miedo, más que un héroe, parece un temerario, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión de trabajar en estas historias o crear historias a partir de esta vocación de combatir la maldad es más bien antigua, ¿no? Es decir, ya desde la antigüedad existían muchas historias referidas a los héroes que venían a combatir a seres mitológicos, los gigantes, todas claro, esas cosas, exactamente, todas, inclusive la mitología, sobre todo la nórdica, tiene mucho sobre eso también de los héroes y justamente la exaltación de la fuerza, el vigor y la temeridad, ¿no? Como valores positivos, pero después en lo que hace a trabajarlo desde un punto de vista cultural, es decir, de creación de personajes fantásticos que vengan a realizar tales actividades, uno no puede dejar de nombrar al primer Superman, ¿no? De 1938, que fue como el precursor, digamos, si se quiere, en esta masivización. Si bien ya el Fantasma, este cómic del que viene con el trajecito ese violeta bien pegadito, es anterior, un par de años antes, de 1936. No lo conozco a ese. Sí, es más un clásico. Hubo una película hace no mucho tiempo, hace bastante tiempo ya, ahora que pienso, estoy grande, así que ha sido hace como 20 años. Mira. Sí, que el Fantasma, que es una de las caricaturas más clásicas, digamos, ¿no? Del asunto. Igualmente no les obliga, hay que decir que 10 años antes, inclusive que aparecía Superman, ya en Argentina estaba la tira creada por Dante Quintero de Paturuzú. Claro. Que básicamente, trabaja también esta idea del héroe, ¿no? Aquel que tiene superpoderes, superfuerza, o que tiene esta supervocación por hacer el bien a los demás. Por los demás, sí.
Así es. En cuanto a la transformación de ese formato, hemos hablado también de la traducción de los formatos, ¿no? De pasar de lo que es el texto escrito, pasar a la pantalla. Sí. En la década del 40, el formato televisivo semanal, el Capitán Marvel de 1941, podemos señalar también Batman. Todos hemos visto la serie de Batman de la década del 40 hasta el 60 más o menos, que hoy en día la vemos y es un poquito vergonzosa, porque era quizás una especie de Chavo del 8 con temática, claro, con unos vestidos un poco más formados, ¿verdad? Pero también hubo de Fantasmas justamente de la década del 40 también, de Capitán América, inclusive también de Superman. Y después hay otra, en realidad la que nosotros conocemos de Batman no es la de la década del 40, sino la década del 60, con Adam West. Sí. Que realmente, por momentos uno no sabe si le están haciendo un chiste o eso es en serio, ¿no? Hay momentos en los que uno dice, estos tipos, evidentemente, claro, esto lo están tomando haciendo, el pelo. Nos están tomando el pelo, o sea, esto no lo pueden estar haciendo en serio, pero bueno, sí por momentos uno lo ve y se preocupa un poco del estado de salud mental, sobre todo de Dan West, a quien podemos hoy ver en Padre de Familia siendo un personaje con bastante sentido del humor, por eso no sé si está riendo o él es medio así, están esas posibilidades limitadas, ¿no? Pero bueno, es interesante escucharlo siempre. El universo de los superhéroes de lo que son comúnmente las novelas gráficas. La novela gráfica es el término que utilizan los ñoños para darle un poquito más de glamour a leer historietas, ¿no? O sea, sí. El ñoño no lee historietas, no lee cómics, el ñoño lee novela gráfica, ¿no? Novela gráfica. Claro, bien. Queda como un poquito más adaptado, bien, digamos. Novela ¿no? gráfica. La novela gráfica, sí, bueno. Entonces, en el mundo de la novela gráfica, del cómic, tenemos como dos universos muy marcados, muy distintos, que tienen su Boca River, si se quiere, que son por un lado DC Comics, Detective Comics, y por otro lado el universo Marvel, ¿no? El primero, de DC Comics, están los clásicos como Batman, Superman, Flash, La Mujer Maravilla, Linterna Verde, Aquaman, que son como los clásicos, ¿no? Sí. Y por otro lado en Marvel nos encontramos Spider-Man, Hulk, el Capitán América, Thor, Iron Man, los X-Men, que a mí me parece muy bueno. Los X-Men, debo decir que en particular la historia me parece muy interesante. Pero bueno, la mayoría es interesante porque la mayoría de los creados por Marvel son prácticamente, bueno, una gran mayoría surgidos de la cabeza de Stan Lee, que es un viejito muy simpático, que es un gran creador de personajes de superhéroes, que lo pueden ver porque en todas las películas de Marvel aparece, haciendo un papel así ya muy cortito, muy pequeño, sale un viejecito de pelo blanco y bigotes, razón, claro. Y uno cada vez que ve las películas de Marvel siempre intenta decir, bueno, a ver en qué parte aparece Stan Lee, que siempre es un pequeño personaje, un extra, un algo, siempre aparece ahí, mostrándose, sí, es un tipo con un sentido del humor, por cierto, y muy predispuesto, la verdad que sí. Lo curioso en esto es que por ahí los personajes de DC Comics sean los más clásicos, los más conocidos, como es el caso de Superman, de Batman, de Flash. Bueno, pero hay toda una reforma, claro, una mejora. Pero si no va el caso, en el cine pareciera irle mucho mejor a Marvel. Digamos, lo que son, por ejemplo, a mí no me parece muy atractivo en sí mismo Iron Man, por ejemplo, el Capitán América, pero definitivamente las películas de Iron Man, Capitán América, lo que es de Avengers, es mucho más entretenido, está mucho mejor trabajado en líneas generales, ya reiteradamente, pones un hecho aislado, mucho mejor trabajado que lo que hace, por ejemplo, DC Comics, que ha hecho con Batman, con Superman últimamente. Batman, digamos, una cosita aparte, ¿no? Porque las tres películas de Batman de Chris Nolan fueron bastante buenas. La última quizás no haya sido muy lograda y bueno, necesariamente hay que decirlo. Pero definitivamente sí pareciera irle mejor a Marvel cuando hace este traspaso del que hablábamos hace un par de semanas atrás, del formato papel del cómic a la película, pareciera que lo resiste un poco más Marvel. Quizás tenga que ver con una dirección comercial que tuvo en su momento Marvel y que fue conduciendo, que es lo que tenga puntualmente de ese cómic, no lo que tenga con los personajes en sí, pero quizás han tenido una mejora. DC Comics tiene una alianza en ese sentido comercial con Warner Brothers, que es quien conduce las películas de DC Comics, y en cambio Marvel la tiene con Disney, y quizás también por eso tenga que ver que esa es la mejora en ese sentido a la hora de pasarlo al mundo del cine, vayamos a ver, ¿no? El caso más interesante, por no es el superhéroe que más me interesa a mí o que más respeto en general, es Batman, ¿no? Así, en 1939, creado por Bob Kane y Bill Finger. En el 89 llegó por primera vez al cine de la mano de Tim Burton, esta cosa así medio circense que armó Tim Burton, que a uno en la primera medida le parece interesante, ya después cuando ve la segunda empieza a darse cuenta que quizás sea un poco bochornoso, ¿no? Y si uno lo ve hoy en día, ya son como esas cosas, esos peinados de los 80 que uno dice, ¿cómo la gente puede usar eso? Bueno, uno ve hoy Batman de Tim Burton y dice, ¿cómo la gente podía usar eso? Hablando de Tim Burton, ¿no? Entonces, bueno, el caso es ese, creo que pero es un personaje que resistió bastante, porque
Estuvo estas dos de Tim Burton, la de la Batman, la primera de 1989, la segunda, Batman Returns. Después sobrevivió a Batman Forever y Batman Robin, que fueron dirigidas por Joel Schumacher, que fueron no fueron dirigidas, fueron perpetradas por Joel Schumacher. Yo creo que uno puede describirlos con verbos típicos, porque realmente es un delito lo que lo hizo Joel Schumacher, casi arruinando la carrera de Val Kilmer, y no pudo con George Clooney, porque se ve que su talento lo sostuvo, pero la verdad es que eso pudo ser recién subsanado en el 2005 por Christopher Nolan, como bien decíamos recién, que con Batman Begins, protagonizada por Christian Bale, como que retomó un poco la saga, sobre todo estos rasgos que tiene Batman muy propios de la oscuridad, el tormento. Es un personaje que viene de una dualidad constante, de uno no sabe en esa delgada línea ética si él efectivamente hace justicia o se está vengando, ¿no? Y todo el tiempo, cuando uno lee la novela gráfica de Batman, todo el tiempo está esa latente eso, y todo el tiempo está esa cuestión y ese planteo interno, ese monólogo interno de Batman, en el cual él está constantemente refrenando el impulso por vengarse. Entonces él tiene un punto así muy 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 importante, ¿no? Que pasaba completamente inadvertido en las películas, donde se veía más una cuestión más farandulera, digamos, de Batman, ¿no? Pero bueno, el caso es que The Dark Knight, el Caballero de la Noche, mantuvo el récord de una de las películas de mayores recaudaciones en su primer fin de semana de exhibición en Estados Unidos. Le fue muy bien, definitivamente. También le fue muy bien a su secuela, la última, del Caballero de la Noche Asciende, de 2012. Todas fueron películas que recaudaron muchísimo, que estaban muy bien trabajadas, definitivamente. Y la última entrega, por supuesto, de Batman, que fue la que vimos este año, que fue para mí no muy bien lograda, que es la que decíamos recién, de Batman contra Superman, que la verdad es que no logra la película entusiasmar mucho a los que nosotros somos medio fanáticos del público de Batman particularmente, porque la verdad es que estaba narrada de una forma medio sonzona. Hay una escena en la cual los dos tipos están peleando y se dan cuenta que sus dos mamás se llaman Marta y se dejan de pelear. Parece un chico de 8 años, eso, digamos, no siquiera, están en la primaria. Claro, ni siquiera si sos seguidor o no sos seguidor. O sea, esa situación particular que es de la Marta, claro. La verdad es que como... Sí, eso es un... Pierde como la esencia. Igual algunos fanáticos me han dicho que la versión original del director, que tiene como 40 minutos más, está mejor, ¿no? Pareciera que no, pero cuando uno, digamos, el director tiene una visión, crea películas, un montaje en particular, elige demostrar ciertas imágenes, ciertas escenas, cuando se las editan, puede ser que algo que nosotros vimos, que nos pareció muy aburrido, haya tenido relevancia en pos de algo un poquito más importante, pero bueno, no lo sabemos, porque generalmente el corte después que sale comercialmente es muchas veces otra cosa, ¿no? Pero sí, hay que tenerle fe igualmente al director que pueda retomar un poquito la cosa, que dicen que la segunda película que venga de Batman la va a dirigir Ben Affleck, que es un director interesante también, es bueno en lo que hace definitivamente, así que bien vale la pena por lo menos tener la duda, ¿no? Ya hemos dicho anteriormente que Batman es llamativo, remite claramente a la masculinidad, ¿no? Si la idea de un tipo que vive solo en una cueva, rodeado de gadgets tecnológicos, que vive en un mundo secreto, sale por las noches, combate el crimen, o sea, es empresario, claro, y tiene todos muchos juguetes y muchas cosas, y tiene guita, digamos. Todos los condimentos como para decir claro, que es toda una cuestión, una condensación de lo que es la virilidad, porque es el imaginario social de la virilidad, ¿no? Claro, entonces, y lo más interesante es que es un tipo que no tiene poderes, ¿no? Entonces también lo cual hace que Carlos, el gordo que está viendo la tele, con el control en la mano, diga, yo podría hacer eso. Claro. Yo podría, me siento identificado con Claro, me siento identificado con Batman, Juan Carlos Batman, como hacía en su momento Alfredo Casero. Entonces, claro, Batman es un personaje que uno le permite más identificarse con Superman, porque Superman es un tipo que llega acá y tiene superpoderes. Tipo, no lo llenan las balas, es rápido, es fuerte, tiene visión de rayos X, tira rayos por los ojos. O sea, realmente el tipo no le entran balas por ningún lado. Vuela, o sea, qué fantástico. hasta seguramente le va bien en matemáticas, debe tener linda letra, tiene todo. O sea, Superman, el problema que tiene es que es eso, digamos, su falta de fisuras lo convierte en un ser poco interesante, ¿no? Lo cual nos debe enseñanza a todos en general para nuestra vida. O sea, cuando nosotros nos mostramos sin fisuras, sin ningún tipo de cosas, somos un mármol que no le entra nada por ningún lado, y eso se vuelve poco interesante, ¿no? A la larga la falla, la debilidad en algún punto permite que también el otro se aloje un poco en eso.
eso, decir, porque si uno es todopoderoso y nada lo puede herir, nada lo puede vulnerar, nadie se puede identificar. Y la verdad es que es muy difícil que uno entre en empatía con eso, ¿no? Es decir, sería un poco absurdo. Entonces, justamente creo que por eso es que aparece la kriptonita como el elemento vulnerante de Batman, de Superman, que lo van metiendo en toda forma a ver de qué manera ese elemento que pareciera ser inagotable, porque todas las veces aparece la kriptonita, pareciera ser que es lo que le da un interés a Superman, decir, bueno, algo le pueden hacer a este tipo. Claro, exactamente. Bien, después hablaba y que tenía muchas ganas de hablar del heroísmo, como que no siempre es un sinónimo de virtud, como es el caso de Watchmen. Watchmen es una novela gráfica muy interesante y una película muy bien lograda, por cierto. Yo es la primera vez que hice con una novela gráfica, ¿no? En este punto con un cómic. La comparación de leer la novela gráfica y a los 2 días ver la película. Es una cosa... sí, es una época fantástica en mi vida, por cierto. Sí, se trata de una película de acción, de ciencia ficción del año 2009, dirigida por Zack Snyder, que es el mismo director de Batman vs. Superman. Sí. Pero esta es una muy buena adaptación fílmica de esta serie dibujada por Alan Moore y David Gibbons, que retrata con bastante fidelidad esta novela muy oscura, porque está situada en una época no muy clara, ¿no? Pero es una especie de retrofuturismo, pero que está medio orientada en la década de los 80, donde nos muestra un Estados Unidos totalmente atravesado por el neoliberalismo, ¿no? La figura de Reagan ahí dando vuelta, flotando también por el costado, ¿cómo es esto? Sí, está Reagan y hay otros personajes más así bastante oscuros de la vida política estadounidense de la década de los 80 y 90, y más que nada hay como una crisis económica mundial, una crisis política a grandes niveles, y tenemos toda una serie de personajes que son los Watchmen, que son los vigilantes, que se dice comúnmente, que son tipos que medio imparten justicia, pero también están un poco signados por este conservadurismo político, y empieza a decirse hasta qué punto imparten justicia o son herramientas de represión de un Estado represivo. Entonces está constantemente esta idea de cómo los va censurando, y en un punto el gobierno los saca de circulación, pero siguen estando ahí, y hay como muchas revueltas y van apareciendo estos personajes, todos con fines muy oscuros, que se mezclan cuestiones de que intervinieron en asesinatos y en intervenciones políticas en países del tercer mundo, cosas muy interesantes que muestra la película. Y también hay una especie de Superman que es el Doctor Manhattan, que es un tipo que sabe todo, puede todo, y que también está muy en conflicto esta cuestión del poderlo todo y creerse superior al resto, que llega a un punto en el cual amenaza inclusive con la destrucción del planeta entero. La verdad que una serie, una novela muy oscura, una novela gráfica muy oscura, y la película está muy bien, pese a que cambia el final. Yo me imagino con un criterio argumental para ser un poco más sencilla, porque el final de la novela gráfica es muy explicado y es muy lleno de contenido, y bueno, la película hace una resolución más sencilla, que me parece que está bien igualmente, si bien por supuesto el ñoño furioso que la novela gráfica podrá ser una antorcha y una horquilla pegar la cabeza a Zack Snyder, pero ahora está muy bien hecha la adaptación, y vale la pena verla. Y por último, vamos a mencionar a mí un producto que me parece muy recomendable, que es el caso de Kriptonita, la película basada en el libro de Leo Yola, pero no tanto la película en sí. La película yo la vi el año pasado, sobre finales de año, no me pareció sobresaliente, la verdad es que fue un poco decepcionante. Se llama así, Kriptonita. Kriptonita, exactamente, con Y. Basada en el libro de Leo Yola con el mismo nombre. Está dirigida por Nicanor Loretti. En realidad la película trabaja con una idea que hace mucho de ese cómic, que hace como universos paralelos, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasaría si? Entonces dice, ¿qué pasaría si Superman, dice Leo Yola, en vez de caer en una granja de Smallville del sur de los Estados Unidos, cae en el conurbano bonaerense, ¿no? Entonces el tipo cae en Isidro Casanova. Y claro, dice, y Leo Yola con bastante buen humor dice, bueno, ¿qué haría Superman en Isidro Casanova, no? ¿Qué podría hacer? Podría hacer? Entonces arma una especie de banda de delincuentes donde está Nafta Super, que es Superman, digamos, así y tiene, claro, Nafta Super es él, digamos, ¿no? Es Superman, que es Juan Palomino, muy bien encarnado, y después hay una serie de personajes que van haciendo, digamos, las cosas, digamos, los paralelismos con otros personajes. Está, por ejemplo, hablando de verdad? Te juro, por lo que más quieras, por lo que más la cara de Gaby, esto no es televisión, pero la cara de Gaby, bueno, automáticamente tenemos un Pablo Rago, tenemos un Pablo Rago haciendo de Batman, una especie de Batman que es el Federico. Con Pablo Rago y Juan Palomino, te juro. Mirá una vos. Foto con ambos kriptonitas. Y tenés, no estás vos vestida de Mujer Maravilla por casualidad. No, bueno, hay que verlo, se puede trabajar con Photoshop. Pero al margen de eso,
Sí. Pablo Rago hace de un personaje muy similar a Batman, con cierta cosa, que es el Federico, que es un ex policía federal que anda en moto y tiene un casco muy parecido a la onda Batman. Ajá. Hay varios personajes que hacen como un paralelismo entre los personajes de los superhéroes. El sobresaliente, por supuesto, es Diego Capusotto haciendo de Guasón. ¿De qué otro modo podía ser? Claro, perfecto. Pero la película en sí, insisto, no está buena. Uno la ve la película y no está, hay algo que no cierra. La película no está buena. Y la película no está buena. Ahora bien, porque y acá le falta algo. ¿Qué pasó? Hay algo que no cierra, hay como un forzamiento en la trama que hace cuando uno la ve, viste, está como muy explicado en momentos y la trama no cierra. A mí no, la película no la disfruté, realmente me pareció una buena idea, pero no la disfruté. Ahora bien, y acá es la bomba, la bomba es, este año la señal de cable Space puso al aire la serie Nafta Super, que son 7 episodios donde habla esto. La serie es fenomenal, está tan bien trabajada, tan bien verdad. Se llama Nafta Super, Nafta que habla justamente del Piqui, que es Juan Palomino. Sí, el Piqui. Claro, exactamente. Y habla justamente de toda esta cuestión de los personajes y va dedicándole un episodio de 1 hora, 1 hora y media a cada uno de los personajes, que es fenomenal. O sea, tenemos un Dariolo Pilato haciendo una especie de linterna verde de hincha de la Ferrere, digamos, que está pasado completamente y se pierde como 2 noches que no va a su casa, pero realmente cómo está contada esa historia, cómo está trabajado, cómo está trabajada las imágenes, es muy superadora la serie, pese a que imagino yo ha tenido un presupuesto bastante menor al de la película, es muy superadora respecto de la película. Está para ver en YouTube, tiene un canal Space en YouTube, está para ver ahí los episodios de Nafta Super, pero está muy bien, y aparte aparecen muchos personajes, solamente está Pablo Rago, también está Diego Capusotto, aparece también Pablo Cedrón, hay muchísimos personajes, hay mucha gente que se copó en esta movida, y realmente está muy bien adaptada, con mucho de esa lógica del conurbano bonaerense, de la marginalidad, de cierta cosa entre entre lo delictivo, digamos, y el código barrial. La verdad está muy bien, pero no se pasa de rosca, digamos, no tiene una cosa, no hay una vanagloria tampoco del delito. Realmente está muy bien pensada, no hay exageraciones, y está mucho mejor trabajado este cosa medio onírica que uno no entiende si es realidad o es ficción, que el tipo realmente tiene poderes o estamos todos locos y en realidad es un mito. Entonces, constantemente, y juega mucho, porque cuando tiene que hacer una cosa de mostrar poderes, juega mucho porque lo hace como muy caricaturizado. Está muy bien, realmente la serie Nafta Super es muy superadora de la película, la verdad que funciona muy bien y vale la pena verla. Por supuesto, quizás no todos los públicos se enganchen, pero conozco mucha gente que no es, no son el típico ñoño de laboratorio que se va a enganchar con esto, y le ha gustado mucho también, que la ha disfrutado mucho, así que yo recomiendo mucho ver la serie Nafta Super. ¿Alguna otra recomendación para este verano que se viene? Para los que no nos vamos de vacaciones, para los que no vamos a tener... Así, a boca de jarro. Claro, sí. En casa están viendo El Marginal. El Marginal, no la vi, El Marginal, me recomendaron bastante. Que vean Nafta Super, van a ser una muy interesante después del Marginal. Pero sí, yo estuve viendo algunas cosas en Netflix, no demasiadas. Estuve viendo una serie que se llama Unbreakable Kimmy Schmidt, que es un producto original de Netflix, producido por Tina Fey, que es una comediante extraordinaria, ex Saturday Night Live, y que hizo la serie 30 Rock. Y la verdad que es una serie que uno la va viendo y se va enganchando a poco. Al principio no te parece tan graciosa hasta que después vas enganchando y es muy buena. Y por lo menos a mí me gusta ese tipo de humor. Y sobre todo Tina Fey, que me parece que es brillante como comediante. Bueno. Y hablando justamente de una mujer brillante, yo proponía escuchar, si les parecía bien, justamente escuchar una canción de Regina Spektor, que a mí es una chica rusa que canta en inglés, particularmente muy buena, que en esta canción que se llama Hero, en el estribillo repite constantemente que el héroe de historia dice que no soy el héroe de historia y no necesito ser salvado, dice constantemente, y más o menos está bueno para ilustrar esto de que los que estamos acá, que no queremos ser salvadores de nadie, que ya nadie sueña con ser rescatado tampoco, entonces bien vale escucharla a Regina Spektor y disfrutar de esa canción tan bella. Bueno, la escuchamos. Muchas gracias. Gracias por el acompañamiento de todo el año. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, compartimos la música. Never ever saw it coming at all. He never ever saw it coming at all. He never ever saw it coming at all. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. He opened wide, it comes original sin.
bad as all, bad as all.